Buen día a todos, somos el grupo 6 y hoy les vamos a hablar sobre dos tipos muy importantes de funciones, las exponenciales y las logarítmicas. Vamos a explicar qué son, cómo se representan en una gráfica, sus propiedades y algunas aplicaciones que podemos ver en estas en la vida real, como el crecimiento poblacional, los intereses compuestos, etc. Al final también compararemos ambas funciones y resolveremos algunos ejercicios que puedan entender a mejorar su uso. Bueno, mi nombre es Edelyn y hoy yo les voy a explicar sobre las funciones exponenciales. Bueno, para comenzar, una función exponencial es aquella donde la variable está en la exponente. Por ejemplo, 2 elevado a la x. Estas funciones son muy importantes porque describen los fenómenos como el crecimiento poblacional, los intereses compuestos o el crecimiento bacteriano. Sus gráficas siempre son en curva que crece o decrece, dependiendo pues lo que dice nuestra tabla de valores. Rápidamente, dependiendo así, como ya dije, de la base es mayor que 1 o entre 0 y 1. El dominio es todos los números reales y sus asíntotas horizontales es en el eje X, siempre. Bueno, ahora yo les voy a explicar un ejemplo de una función exponencial. En este caso, f de x igual a 2 elevado a menos x más 3 menos 4. Primero, recordemos que en una función exponencial es aquella donde la variable está en el exponente, como en este caso. La base es 2 y tenemos exponente menos x más 3, lo que ya nos da una pista de cómo se transforma la gráfica. Empecemos con la función de base 2, que normalmente es creciente. Cuando cambiamos x por menos x, la gráfica se refleja horizontalmente y ahora es decreciente. Después tenemos el más 3 en el exponente, que significa que el desplazamiento de la gráfica será hacia la derecha y 3 unidades. Y finalmente tenemos el 4, que fuera de la potencia, bajo toda la gráfica, 4 unidades. O sea que el movimiento de la asíntota horizontal de de y igual a 0 será entonces y igual a menos 4. Y esa sería ya nuestra asíntota. Bueno, ahora pasaremos a hacer nuestra tabla de valores. Básicamente el truco que yo utilizo para elegir los valores de x es que se me haga más fácil calcular con la potencia. Como la potencia o el exponente es menos x más 3, nos conviene más que el resultado sea un número pequeño y entero, tanto positivo, negativo o puede ser también 0. Para calcular yo utilizaría los números que sean menos 2, menos 1, 0, 1 positivo, 2 positivo. Y como ya nos dimos cuenta que la gráfica es decreciente, yo agregaría también el 3 y el 4 para tener una mejor guía de hacia dónde va la dirección de la gráfica. Ya después de esto, solamente nos quedaría sustituir estos valores en la x de esta función, tal que así. Y ahí ya tendremos el resultado de toda la hilera de y. Algo así. Bueno, ya que tenemos nuestro plano hecho, lo primero que debemos hacer es marcar nuestra línea de simetría, que con eso nos ayudará a saber de hasta dónde llega nuestra gráfica con exactitud, que en este caso sería el menos 4, que es nuestra asíntota. Ya luego que marcamos nuestra línea de simetría, solamente nos quedaría marcar los puntos de x y y. Ya después de haber marcado nuestros puntos, ya tenemos una idea de cómo sería la gráfica. Es importante recordar que al momento de realizar nuestra gráfica,
nuestra gráfica no puede tocar la línea de simetría, pero debe estar siempre muy pegada hacia ella. Es una regla muy importante en el momento de graficar esas funciones. Y nuestra función o nuestra gráfica quedaría tal que así. Ya para terminar, solamente nos faltaría encontrar lo que sería nuestro dominio y nuestro rango. Es importante saber que en las funciones exponenciales casi siempre nuestro dominio sería tal que infinito, positivo, coma, menos infinito. Y nuestro rango sería hasta donde llega nuestra gráfica y hacia donde termina. En este caso, nuestra gráfica termina hacia la asíntota, que sería el -4. Y como no termina, o bueno, no tiene de dónde comienza exactamente, sería infinito positivo. Y así es como básicamente nos quedaría tanto nuestra tabla de valores, nuestra gráfica y nuestro dominio y rango de una función exponencial. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Aidín. Yo voy a estar explicándole qué son las funciones logarítmicas. Tenemos que recordar de que las funciones logarítmicas son la inversa de las funciones exponenciales. Aquí yo les voy a estar explicando cómo se realizan estos ejercicios, cómo buscar el dominio, rango, su asíntota vertical y hasta graficar, más otro ejemplo aparte. En las funciones logarítmicas normalmente se escriben de esta manera: logaritmo de base a de x. Y aquí, si la base es 10, se escribe normal. Aquí, por ejemplo, se podría escribir como logaritmo de base 2, logaritmo de base 3, y etc. Aquí, si la base es e, o sea, logaritmo natural, se escribe de esta manera también. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Vamos a recordar la definición del principio. Los logaritmos son la inversa de las funciones exponenciales. O sea que logaritmo de base a de b es igual a c. Eso, la inversa sería a sobre c es igual a b. Aquí, en este logaritmo, podemos ver de que nos están pidiendo x. Entonces, tenemos que transformarla. ¿Cómo lo hacemos? Como dice la fórmula aquí, sería logaritmo base 2 sobre 5 es igual a x. Como sabremos ya, 2 sale a 5 da 32. Entonces, x da 32. Hola, mi nombre es Ciara y yo le voy a estar explicando lo que son las diferencias entre las funciones exponenciales y las logarítmicas. Bueno, ¿qué pasa? Primero tenemos que las funciones exponenciales tienen la variable en el exponente, mientras que las funciones logarítmicas la tienen dentro del logaritmo, como tenemos este ejemplo y este ejemplo. Otra diferencia es que, como pueden ver en estos gráficos, la función exponencial crece de manera rápida, mientras la logarítmica crece de manera lenta. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que ellas son inversas, o sea, una es inversa de la otra. Por lo que el dominio, por ejemplo, de la función exponencial va a ser menos infinito, positivo infinito, y la función logarítmica, el dominio va a ser la variable de la asíntota, positivo infinito, o dependiendo del caso puede variar, y como son inversas, el rango va a ser lo contrario del dominio. Entonces, lo último que tenemos que tener en cuenta es que la función exponencial solamente tiene asíntotas horizontales en el eje Y, y la función logarítmica solamente tiene asíntota vertical en el eje X. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos las aplicaciones en la vida real. Y como ejemplo de esto tenemos la biología, que la podemos aplicar tanto en la medicina como en la odontología. Para esto tenemos una gráfica del crecimiento bacteriano. ¿Y cómo podemos
identificar este tipo de función? Bueno, eso es fácil, porque las bacterias, ¿qué pasa? Las bacterias se multiplican y le vamos a agregar a eso el factor tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Que mientras más bacterias y más tiempo, es más rápido el proceso de multiplicación de las bacterias. Y por eso, esta es una gráfica de una función exponencial. Gracias. Bueno, ahora les voy a enseñar un ejemplo sobre la función logarítmica. Y tenemos que si invierto 500 pesos con una tasa de interés del 12% anual, ¿cuánto tiempo tardará en convertirse en 2.000 pesos? Primero vamos a aplicar la fórmula, que viene siendo tiempo igual al logaritmo de 2.000 entre 500 sobre el logaritmo de 1.12, donde 2.000 es el monto final que quiero, 500 es el monto inicial invertido, 1.2 es la tasa de interés más 1 y 4 es cuánto se multiplica con mi capital. Bueno, aquí tenemos el 4 y ya vamos a resolver la fórmula aquí. Resolvemos primero el logaritmo de 4, después el logaritmo de 1.12 y al final el tiempo es la división de estos dos logaritmos y tenemos que tardará en convertirse en 2.000 pesos en 12 años y pico.